soy Pennywise, el payaso bailarín. Ya no soy un desconocido. Los del Titanic podrían desaparecer por completo para 2030. Se dice simplemente que la tripulación no vio el iceberg a tiempo. Solo pasaron escasos 37 segundos desde el momento en que se avistó el iceberg hasta que el Titanic se impactó contra este. Había 6 advertencias de iceberg en el mensaje antes de la colisión. Evidentemente, la advertencia de iceberg más crítica nunca llegó al capitán Edward Smith debido a la falta del prefijo MSG. La llave resurgió en una subasta en 2010, donde se vendió por más de $130,000. En pantalla podemos observar el iceberg sospechoso de haber hundido el RMS Titanic. Una novela que parecía haber predicho el desastre del Titanic con precisión. Dentro de los grandes y oscuros misterios que envuelven a la historia del Titanic, destaca una novela que lleva por título Futilidad. Una novela escrita por el autor estadounidense Morgan Robertson, curiosamente publicada en 1898, 14 años antes de que zarpara el Titanic. Se centró en el hundimiento de un barco ficticio llamado Titán. Para sorpresa de todos, hay una inquietante cantidad de similitudes entre el hundimiento del barco en Futilidad y el Titanic en la vida real. Primero que nada, y como pudiste darte cuenta, los nombres de los barcos están a solo 2 letras, Titán contra Titanic. También se dijo que eran casi del mismo tamaño, y ambos, escucha muy bien esto, ambos se hundieron en abril a consecuencia de un iceberg. Ambos barcos habían sido descritos como insumergibles y lamentablemente este par tenían un poco más de la cantidad de botes salvavidas legalmente requeridos que no eran lo suficientemente cerca. ¿Casualidades o realmente el hundimiento del Titanic fue algo premeditado basado en esta novela? Al final, tú tienes la última palabra. Un simulacro de botes salvavidas programado se canceló en circunstancias misteriosas. Un simulacro de botes salvavidas que estaba programado el día del accidente fue cancelado por razones que siguen siendo un misterio hasta el día de hoy. La decisión de cancelar el simulacro fue tomada por el capitán Edward Smith, un simulacro de reunión, a veces denominado simulacro de botes salvavidas o simulacro de barco. Es un ejercicio importante, indispensable, que realiza la tripulación de un barco antes de embarcarse en un viaje. Pero, ¿por qué demonios habría que cancelarse tan importante acto? Quizá nunca lo sabremos certeramente, pero esto es totalmente sospechoso. Se pasaron por alto 6 advertencias justo antes del desastre. Había 6 advertencias de iceberg en el mensaje antes de la colisión. Evidentemente, la advertencia de iceberg más crítica nunca llegó al capitán Edward Smith debido a la falta del prefijo MSG, que significa Master Service Gram. Este acrónimo habría requerido que el capitán recibiera personalmente el mensaje, pero debido a que no tenía el prefijo MSG, el operador de radio no creyó que el mensaje fuera tan importante. Un acto totalmente prefabricado o un despiste total. Lo que no cabe duda es que este simple mensaje, de haber llegado al capitán, quizá pudo haber cambiado el trágico final. Los binoculares del barco estaban cerrados con llave en el interior. Los vigías del barco tenían que confiar solo en su vista. Los binoculares del barco estaban encerrados dentro de un gabinete del que nadie podía encontrar la llave. Los vigías Frederick Fleet y Reginald Lee no tuvieron acceso a binoculares durante el viaje y por lo tanto no pudieron ver muy lejos. Se dice simplemente que la tripulación no vio el iceberg a tiempo. Solo pasaron escasos 37 segundos desde el momento en que se avistó el iceberg hasta que el Titanic se impactó contra este. El segundo oficial del barco fue reemplazado en el último minuto y curiosamente se olvidó de entregar la llave del casillero que albergaba los binoculares del barco. La llave resurgió en una subasta en 2010, donde se vendió por más de $130,000. Frederick Fleet fue testigo del iceberg mortal y advirtió al puente. Trágicamente su advertencia llegó demasiado tarde. El barco iba bastante rápido para evitar la colisión. Fleet sobrevivió al hundimiento del Titanic, pero no a su propia depresión. Después del fallecimiento de su esposa, justo después de la Navidad de 1964, terminó lamentablemente quitándose la vida justo en el jardín.
ilusión óptica pudo haber impedido detectar el iceberg a tiempo. Según el historiador Tim Maltin, las condiciones atmosféricas en la noche en que el barco se hundió probablemente causaron una superrefracción que podría haber camuflado el iceberg. Esto podría explicar además por qué no se detectó el iceberg hasta que el barco estuvo demasiado cerca para maniobrar para apartarse del camino. En pantalla podemos observar el iceberg sospechoso de haber hundido el RMS Titanic. Esta fotografía fue captada por el administrador en jefe del transatlántico Prince Adalbert en la mañana del 15 de abril de 1912, a unas pocas millas al sur de donde cayó el Titanic. El mayordomo al momento de la fotografía aún había escuchado hablar lo que le sucedió al Titanic. Lo que le llamó la atención para tomar esta fotografía fue aquella mancha que describió como una pintura roja a lo largo de la base del témpano, indicio de que había chocado con un barco en algún momento de las 12 horas anteriores. Llevaba solo 20 botes salvavidas a bordo. El Titanic podía transportar 64 botes salvavidas, pero solo 20 para mantener su lujoso espacio. Muchos de los botes salvavidas que se lanzaron desde el Titanic no tenían tantos pasajeros como podrían haber tenido. Solo 28 personas abordaron el primer bote salvavidas, pero se tenía espacio para transportar a 65 personas. Más de la mitad de las personas a bordo podrían haber sobrevivido si se hubiera utilizado todo el espacio disponible en los botes salvavidas. Menos de un tercio de todas las personas a bordo del barco sobrevivieron. Solo 705 de los 2.223 pasajeros y miembros de la tripulación regresaron a casa. Alrededor del 61% de los pasajeros que sobrevivieron eran huéspedes de primera clase. Menos del 25% de los pasajeros de tercera clase sobrevivieron. El bote salvavidas se soltó 1 hora después del impacto del iceberg. Otro punto lamentable que no se debe olvidar es que el primer bote salvavidas se soltó 1 hora después del impacto del iceberg. Puede parecer de sentido común que un barco libere inmediatamente los botes salvavidas de seguridad en caso de ruptura del casco, pero el Titanic, sin embargo, no soltó su primer bote salvavidas hasta que pasó 1 hora entera. El Titanic tardó 2 horas 40 minutos en hundirse. El Titanic maldito, SS Californian. El SS Californian es conocido por haber estado cerca entre 16 y 19 kilómetros del Titanic cuando se hundió, pero nunca acudió en su ayuda hasta que fue demasiado tarde. Múltiples llamadas de mal juicio llevaron a que el Californian no ayudara al Titanic. La radio del barco supuestamente se apagó durante la noche en que el Titanic se impactó contra el iceberg, y cuando el capitán se despertó con las bengalas que el Titanic había estado lanzando, asumió simplemente que eran solo fuegos artificiales. Para cuando finalmente llegaron y se enteraron de los mensajes de emergencia, ya era demasiado tarde. Los restos del Titanic desaparecerán pronto. A lo largo de los años, había varios equipos que se habían propuesto encontrar los restos del famoso Titanic. Los exploradores tardaron más de 70 años en encontrarlo. Henry Taman, quien descubrió algo extraño sobre los restos del Titanic, ha estimado que este colapsará por completo posiblemente en 2025. Los restos del Titanic podrían desaparecer por completo para 2030, todo debido a un tipo específico de bacterias hambrientas en la profundidad del océano que consumen lentamente los restos. Lo que queda del Titanic en el fondo del océano eventualmente será devorado por completo por una bacteria que come óxido. Puede adherirse fielmente a superficies de acero, formando los rustículos que se ven en el casco de los restos. Estos han sido solo algunos de los grandes misterios detrás del hundimiento del Titanic.